Hola a todos, iniciaremos esta primera clase del curso Autocuidado y Manejo de Infecciones para Personal No Clínico. Voy a explicar el objetivo general del programa. En el video anteriormente enviado explicaba los objetivos específicos. En general queremos que adquieran conocimiento y habilidades en prevención y control de infecciones propias del trato con usuarios en las labores cotidianas del personal no clínico en un establecimiento de salud para evitar contagios por COVID-19 u otro tipo de infección. Esta capacitación estará dividida en ciertas etapas que son 3 módulos. Este es el primero donde dimos a conocer el objetivo general. Hablaremos en una introducción de algunas definiciones importantes y como tema principal los mecanismos o vías de transmisión. Y el módulo siguiente, los temas que pueden leer en la presentación. Vamos a iniciar recordando y aprendiendo algunas definiciones. En principal, ¿qué es el autocuidado? Como dice acá, que se puede definir como una actitud y aptitud, ¿cierto?, de realizar, muy importante esto es que es de forma voluntaria, ya y sistemática, algunas actividades dirigidas para poder tener una buena salud y de esta manera prevenir enfermedades. Y cuando aparezca alguna de ellas, también ser capaces de adoptar un estilo de vida adecuado para poder mejorar, ¿cierto?, esta situación y frenar la evolución de la enfermedad. Dada la contingencia, también vamos a introducir un poco el tema del COVID-19, diciendo que es una enfermedad infectocontagiosa causada por el SARS-CoV-2, que produce síntomas que son muy similares a la gripe, muy similares, pero que tiene la capacidad de que puede producir algunos casos de infección con una falla grave en la parte respiratoria. ¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? Son enfermedades que son producidas por microorganismos patógenos. Patógeno quiere decir que son capaces de producir una enfermedad. ¿Cuáles pueden ser estos microorganismos, cierto? Conocemos las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Estas enfermedades tienen la característica de que pueden transmitirse. ¿De qué manera? De manera directa o indirecta. Lo vamos a ver más adelante y explicar más claramente de qué se trata, ¿ya? Microorganismo. Se entiende que es un agente biológico que tiene la capacidad de generar una colonización o una infección en un hospedero, en un huésped, en una persona. Que se entienda que es a eso a lo que me refiero. Colonización. También lo vamos a explicar, ¿cierto? Porque hay dos palabras que es colonización e infección. La colonización se refiere a la presencia de este microorganismo en un huésped donde este microorganismo vive, crece y tiene la capacidad de multiplicarse. Pero ¿cuál es la diferencia? Que puede o no producir esta enfermedad. Y así también puede o no generar síntomas. Generalmente cuando hay una colonización no existe la presencia de síntomas, pero sí está la presencia de este microorganismo. Reservorio. ¿Qué es? Es el hábitat en el cual los microorganismos viven, crecen y se multiplican. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de reservorio. Los animados, donde está, ¿cierto? Pueden ser todos los seres vivos, nosotros, animales. Por eso puse ahí una fotografía de una mano, ¿cierto? Nosotros principalmente somos uno de estos reservorios, ¿cierto? Y dentro de nosotros tenemos nuestras manos, que tal como muestra esta imagen, quizás un poco animada, pero muestra de qué manera podemos tener nosotros estos microorganismos y podemos ser un reservorio para ellos. Y también existen los reservorios inanimados, que tienen relación
con todo aquello que no tiene vida, como por ejemplo los escritorios, el mouse, computador, nuestro teléfono, utensilios con los cuales nos alimentamos, vasos, y así con una serie de cosas en las que podemos estar día a día en contacto. Entrando un poco al tema principal, donde hablaremos de los mecanismos o vías de transmisión. Vamos a hablar en el fondo de qué es, cuál es la definición, de qué se trata, qué son los mecanismos o vías de transmisión. Estas son estrategias que usa el microorganismo o este virus, ¿ya? Y son las vías o componentes por lo cual éste se traslada desde la puerta, o sea, desde donde sale, ¿cierto? Hasta el huésped. Todo eso son las vías de transmisión, ¿cierto? Que puede ser un escritorio, que puede ser mis manos, que pueden ser un lápiz, un teléfono, etcétera. ¿Ya? Y va a ir produciendo o va a producir esta enfermedad en el huésped. ¿Ya? Y hablando específicamente, puse ahí una fotografía de unos pulmones, ¿cierto? Que pueden ser atacados por este virus, ¿cierto? Que está tan de contingencia en estos momentos. Ya hemos visto la definición a modo general de qué es lo que es un mecanismo, ¿cierto? O vía de transmisión. Y también vamos a ver cuáles son estos tipos de vías. Como dije, ¿cierto? En una de las diapositivas anteriores está las vías directas e indirectas. Voy a retroceder un poco. Dice la puerta de salida, ¿cierto? ¿Desde dónde podemos o desde dónde puede estos microorganismos? De nuestra vía aérea, de nuestro aparato digestivo y también de nuestra piel. ¿Qué mecanismo o vía de transmisión utiliza este microorganismo? Puede ser vía directa o vía indirecta, como lo mencionamos anteriormente. Y la puerta de entrada, ¿por dónde el huésped que va a recibir, ¿cierto?, esta infección por dónde va a entrar este microorganismo? Si ustedes analizan, tanto la puerta de salida como la puerta de entrada son muy similares. La vía aérea superior, la piel, nuestro aparato digestivo y nuestro aparato genitourinario, a modo general. También he destacado la vía aérea superior, principalmente por la contingencia actual. Y a través de estas puertas de entrada llega a nuestro huésped susceptible, donde va a ser capaz de producir esta infección. ¿Cuáles son las vías de transmisión directa o qué es la vía de transmisión directa? Es cuando el microorganismo pasa en el fondo de la puerta de salida del reservorio al huésped susceptible. ¿A través de qué? ¿De qué acciones? Al toser, al estornudar, al hablar, ¿cierto? Y se transmite de persona a persona, sin una vía intermedia, sino que directamente. Por lo mismo, la importancia de todas las acciones que se están tomando y medidas para poder evitar esta vía de transmisión directa, ¿ya? Aquí una foto de más o menos la magnitud, como ver la magnitud de lo que eliminamos al estornudar o al toser. También vemos que hay dos tipos de gotas, unas más grandes, ¿cierto? Y unas más pequeñas que quedan suspendidas y pueden viajar, así como se ha informado, muchos metros. No tan solo uno, sino que 2, incluso hasta 4 metros pueden viajar estas gotitas más pequeñas. La transmisión indirecta es cuando el hospedero susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante, pero por medio de un intermediario inanimado. Por ejemplo, de un escritorio que esté contaminado, de un computador que esté contaminado,
de un utensilio que no haya sido bien lavado, de mi propio celular que uso a diario. Todo esto son objetos inanimados, pero que pueden tener y que este virus, en especial COVID-19, tiene la capacidad de mantenerse en ciertas superficies. Y como puse ahí más abajo, que el COVID-19 también se puede contagiar de forma indirecta, por contacto de superficie que se encuentren en su entorno, ¿ya? Como este virus está siendo estudiado todos los días, actualizado todos los días con nuevos estudios e investigaciones, también se han presentado algunas pruebas de que este virus puede producir infección intestinal o sintomatología gastrointestinal, por lo que se deduce que está presente en las deposiciones. Ya no hay muchos estudios en relación a esto, pero sí se han presentado casos en los cuales han habido pacientes que han presentado sintomatología gastrointestinal. ¿Ya? Como en general, ¿cierto? Ya todos conocemos más o menos qué síntomas presenta esta enfermedad. Vamos a hacer un recordatorio donde tenemos las más comunes, como por ejemplo la fiebre, tos seca, dificultad para respirar en casos más graves, dolor de garganta, dolor muscular, malestar general, la diarrea, ¿cierto? Como conversábamos, está presente como síntoma gastrointestinal. También se ha mencionado mucho en cuanto a la pérdida del olfato y del gusto, mareo, desmayo, ¿cierto? Cefalea o dolor de cabeza. Todos estos síntomas nos podrían indicar quizás la presencia de coronavirus. Así que hay que estar alertas y atentos, poner en práctica lo que hemos aprendido hoy día, cuáles son las vías de transmisión y tratar de prevenir el contagio a través de estas vías, manteniendo nuestra distancia. Más adelante en los próximos módulos vamos a conversar de las precauciones estándar, de los elementos de protección, que quizás anteriormente no lo habíamos utilizado mucho, más que nada quizás los funcionarios clínicos en atención directa a pacientes, pero que ahora es necesario que tanto los clínicos como los no clínicos tengan un manejo de toda esta temática. Si hubieran dudas, consultas, las pueden hacer llegar para poder responderlas a la brevedad. Así es que desde ya le doy muchas gracias por la atención en esta primera clase. Estamos en contacto. Muchas gracias.